Como ya sabes, el turismo no es una ciencia, no se ha desarrollado en ningún laboratorio. Se trata de un fenómeno que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. La Organización Mundial del Turismo lo define como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual durante un periodo de tiempo inferior a un año con fines de ocio, negocios u otros. Esta definición te brinda las herramientas necesarias para poder entender qué es el turismo y cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Uno de los motivos principales para viajar durante el apogeo de las civilizaciones mesoamericanas fue lo que hoy en día se denomina turismo religioso. Las visitas a lugares considerados sagrados o centros ceremoniales importantes como Teotihuacán atrajeron a muchos pobladores de áreas cercanas. Otro ejemplo lo podemos encontrar en la civilización maya, específicamente en Chichén Itzá y su cenote sagrado, lugar que era visitado por habitantes de toda la zona maya, territorios que actualmente conforman los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas en México, y los países de Honduras, Belice, Guatemala y El Salvador. Esto con el fin de ofrecer diversos sacrificios al dios de la lluvia cuyo nombre era Chaac. También se practicaba el intercambio comercial, propiciando lo que hoy en día podría ser considerado como turismo de negocios. Interesante, ¿no? La historia del turismo en Europa se remonta a épocas más antiguas. Una de las aportaciones más importantes de las antiguas civilizaciones griegas y romanas se refiere al tiempo libre, en que las personas se dedicaban a realizar alguna actividad alejados de su lugar de residencia, buscando descanso o enriquecer su espíritu. Este tiempo libre era conocido como ocio, muy diferente al concepto que tenemos hoy en nuestros días sobre esta palabra. Actualmente, el concepto de ocio nos refiere al tiempo en el que las personas carecen de alguna ocupación o distracción. Regularmente pensamos en el ocio como un tiempo infructuoso. Recordemos la connotación negativa reflejada en el famoso refrán: la ociosidad es la madre de todos los vicios, que significa que el no tener nada que hacer nos pone en condiciones de hacer algo negativo. Para las clases predominantes en la sociedad griega, llamados aristócratas, en cambio el ocio era un privilegio y se denominaba skolé, es decir, ocupaban el tiempo para desarrollar las bellas artes como escultura, pintura, poesía. En cambio, el resto de la población eran esclavos, a quienes se les conferían las actividades productivas ligadas con la subsistencia. Ellos no tenían derecho a practicar el ocio. Por otro lado, uno de los eventos que atraía a miles de personas hacia las principales ciudades de Grecia era la celebración de los Juegos Olímpicos. Hoy en día, esta celebración sigue atrayendo no a miles, sino a millones de personas, gracias a los adelantos tecnológicos que han permitido que las distancias se acorten. Años más tarde, el concepto del ocio como tiempo para dedicar al enriquecimiento personal y espiritual es retomado también por los romanos. De manera más clara que los griegos, en la antigua Roma, sus habitantes conferían a la clase acomodada la práctica del ocium, es decir, el ocio, mientras que a los esclavos les será asignada la práctica del negocium, lo que podemos entender como la negación del ocio, es decir, el no ocio, que hoy podríamos entender como el negocio y el comercio. Los romanos también desarrollaron lugares de esparcimiento como el foro, el coliseo y los balnearios. Crearon villas de veraneo y descanso como Semtumcelae y Adriana. Además, construyeron una vasta red de caminos por los cuales extendieron su gran imperio militar. ¿Has oído el dicho de todos los caminos conducen a Roma? Esto nos puede dar una idea de la magnitud y grandeza de este imperio.
En la Edad Media, los viajes de placer estaban conferidos a la élite de las sociedades europeas. Por otro lado, la religión era uno de los principales motivos de desplazamiento, ya sea con el fin de peregrinación a santuarios y sitios sagrados o para participar en las cruzadas, que eran viajes que tenían como motivo defender aquellos lugares sagrados que habían sido invadidos por los musulmanes. Sin embargo, las crisis económicas, las hambrunas y la peste motivaron a las esferas inferiores de la sociedad a abandonar sus lugares de origen, con el fin de buscar sustento económico. Esto abrió paso a la actividad comercial y al nacimiento de una nueva clase social, la burguesía, propiciando los desplazamientos con motivos comerciales. Esto generó la necesidad de crear más espacios de hospedaje. Primero fueron las posadas, que eran un lugar originalmente gratuito donde los viajeros podían descansar y abastecer de alimento a sus caballos. Posteriormente surgieron los hospitales, fundados por la Orden de San Juan de Jerusalén para dar albergue a ancianos y enfermos, y más adelante a viajeros y peregrinos. Posteriormente, surgen establecimientos con fines de lucro, como son los mesones, ubicados en el interior de las poblaciones, y las ventas, localizados a la vera de los caminos o en las afueras de las ciudades. En estos lugares se ofrecía albergue, comida y bebida a los viajeros a cambio de una retribución económica. El Renacimiento es conocido por sus cambios en el sistema económico, como la desaparición del feudalismo y la creciente burguesía, el desarrollo del comercio y el trabajo. También se distingue por un cambio ideológico y cultural. Las familias adineradas de esa época desean rodearse de cultura y adoptan artistas famosos, convirtiéndose en sus mecenas o patrocinadores. Surgen en esta época también las principales rutas marítimas y terrestres, y las ciudades portuarias se convierten en grandes centros turísticos y comerciales. Muchas de las grandes expediciones parten de este punto para llegar a los distintos continentes, como en el caso de Cristóbal Colón, cuando emprendió su viaje hasta el continente americano, lo que sentó el precedente para que se iniciaran travesías más largas. Con la invención de las máquinas de vapor hacia el año 1775 surge una revolución mundial, pues la tecnología comienza a ponerse al servicio del hombre. También la manera de realizar el comercio cambió, ya que las mercancías que llegaban de tierras lejanas estaban disponibles en un menor tiempo, pues las travesías podían realizarse a mayor velocidad. Los cambios no fueron exclusivos del sector industrial, pues también el turismo cobra relevancia y se comienzan los planes de construcción de establecimientos más especializados para atender al creciente número de viajeros. De este modo, surgieron edificios y construcciones concebidos con el afán de brindar servicios especializados de hospedaje.